Estamos de vuelta en este su programa preferido de todos los martes. Esto es En Contexto. Yo soy Rosalba Escalante. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Señores, y este domingo que pasó, se cumplieron 22 años de la muerte de Joaquín Balaguer, ese líder reformista, ese líder del Partido Reformista Social Cristiano y que gobernó a República Dominicana en 3 periodos durante 12 años, esos 12 años tan famosos de la época de Balaguer, que muchos llaman los 12 años de Balaguer, algunos santifican y otros satanizan. A propósito del aniversario de su muerte, el compañero Francisco Javier Mena preparó un trabajo que demuestra que el comunismo no murió con Joaquín Balaguer. Vamos a escuchar. ¿De qué yo quiero hablar? De su dedicación, de su pasión por la tierra. Reformistas y balagueristas se reunieron este fin de semana en una Eucaristía para recordar a su líder, el doctor Joaquín Balaguer, con motivo de la conmemoración del 22 aniversario de su partida. A 22 años de su muerte, la figura del escritor y expresidente de la República, quien había nacido el 1 de septiembre de 1906 en Villa Bisonó, Navarrete, sigue siendo tema de debate en la sociedad dominicana. Absolutamente libres y limpias, porque el gobierno no ha intervenido en ella. Se ha tenido a las decisiones de la Junta. Atacado por críticos y opositores por su pasión reeleccionista, 22 años después de su muerte, la generación de presidentes que le siguieron no han hecho otra cosa que imitarlo. Cuando el doctor Joaquín Balaguer se despidió de este mundo, era presidente de la República el agrónomo Hipólito Mejía, quien sin éxito buscó la reelección como candidato del Partido Revolucionario Dominicano PRD, el mismo PRD que con tanta fuerza atacó cada repostulación del líder reformista. Nos oponemos a una proclamación apresurada del doctor Balaguer que no ha ganado estas elecciones. Tras Hipólito fracasar en su intento reeleccionista del 2004, Leonel Fernández la logró en el 2008. Y por eso podemos afirmar que solo el PLD está en capacidad, en las actuales circunstancias, de conducir al pueblo dominicano en medio de tempestades, de truenos y de relámpagos a puerto seguro. Danilo Medina en el 2016. Que cuando un presidente busca la reelección presidencial, tiene que tirar en el zapatón todos los escrúpulos. Y Luis Rodolfo Abinader en mayo de este año. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. A más de 2 décadas de su desaparición física, se confirma que el fantasma de la reelección no desapareció con la muerte de Balaguer. Candidato presidencial del Partido Reformista en 9 de 10 elecciones, entre 1966 y el año 2000, Joaquín Balaguer ganó 4 de 5 intentos reeleccionistas, siendo tan solo derrotado en 1978 por el hacendado Antonio Guzmán. Su 9ª y última participación en unos comicios fue en mayo del año 2000. La muerte le sorprendió el 14 de julio del 2002, a casi 2 años de distancia para las elecciones del 2004, donde pudo haber competido de nuevo a una edad de 98 años, porque en el Partido Reformista la consigna siempre fue: mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Bien, ahí estuvieron ustedes escuchando esta historia preparada por el colega Francisco Javier Mena. Muchísimas gracias. Y como pudieron ustedes ver ahí que recrea Francisco Javier Mena, muchos de los que criticaban la reelección han querido volver porque parece que, como dice Hipólito Mejía, el carguito es bueno. El propio presidente Luis Abinader había dicho que él solo quería 4 años y nada más, que cuando él lograra la presidencia no iba a volver a repostularse y que esos videos podían incluso guardarlos para enseñárselos después. Y nada más y nada menos,
el presidente Luis Abinader vuelve a repetir en el cargo, y para que él pudiera ser candidato presidencial por otra ocasión tuvieron incluso que modificar los estatutos del Partido Revolucionario Moderno, que se fundó como un partido antirreelección. Y todos ustedes recuerdan aquella frase del expresidente Danilo Medina que decía o que dice que reelegirse era como comerse un tiburón podrido sin eruptar. Se comió el tiburón podrido sin eruptar y quiso volver a comérselo, solo que en esos intentos de volver a ser candidato a la presidencia por tercera ocasión, entonces su partido se dividió y tuvo él que llevar a Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia en el año 2020. Y lo que pasó después de ahí, la historia, todos ustedes la conocen. Esta servidora también salió a las calles a hablar con algunas personas que tuvieron la oportunidad de vivir los 12 años de Balaguer para preguntarle qué es lo que ellos más recuerdan de esa época. Y Balaguer es recordado entre su temible banda La Colorá y ese trabajo que hizo en favor de los pobres, que hay quienes dicen que los pobres solamente tuvieron valor durante los gobiernos de Balaguer. Pero hay algunos que no quisieran ni siquiera recordarse, y es precisamente por ese temor que impuso la banda Colorá, que fue creada para desbaratar las huelgas y las pandillas, pero que también sirvió como un instrumento de represión a todo aquel que se dijera comunista o que fuera en contra del partido de gobierno en ese entonces. Vamos a escuchar. Casi 3 décadas han pasado desde que el fenecido Joaquín Balaguer gobernara por última vez el país. Sin embargo, los dominicanos recuerdan como si fuera ayer los aspectos positivos y negativos del régimen de los 12 años. Imposible es hablar del gobierno del fenecido líder del Partido Reformista Social Cristiano sin mencionar su temida banda Colorá, un cuerpo creado para disolver las huelgas y las pandillas, pero que también fue utilizado para perseguir y reprimir comunistas. Quienes vivieron en carne propia los impactos de la banda creada por el general Enrique Pérez y Pérez recuerdan los gobiernos de Balaguer como los más sanguinarios de la historia. Que hasta abajo de la cama sacaron a mi papá y lo arrastraron para matarlo. Lo agarraron de noche, lo amarraron en una camioneta y lo dejaron por muerto. Y yo, niño. ¿Y por qué perseguían a su papá? Porque era comunista, o sea, PRDista. Jesús, yo no quiero ni recordar nada de eso. ¿Por qué? No, eso fueron 12 años sangrientos, 20 años, duró 8 más después. Eso fue, la juventud no podía andar en la calle, los jóvenes que estaban en contra del régimen eran presos o muertos. En rehacer el país, en dinamizar... Pero independientemente del terror que en aquella época impuso la banda Colorá, hay quienes califican los mandatos de Joaquín Balaguer como el gobierno de los pobres, a quienes regalaba casa y comida. Al conmemorarse 22 años de su muerte, hay quienes afirman que a Balaguer lo culparon de crímenes que en realidad no cometió. También hubo limpieza de cerebro, limpieza, asesinatos planificados para que gentes de mucha capacidad, pero de mucho arrojo patriótico, lo fueron eliminando sistemáticamente. En ese proceso se acusa a Balaguer de muchas cosas que no hizo. Yo lo califico bueno porque para la única vez que el pobre tuvo valores altos fue en el gobierno de Balaguer, porque Balaguer sí pensaba en el pobre. La gente habla de que se cometieron muchos crímenes y que la banda Colorá imponía el miedo. Bueno, como usted puede ver, los crímenes son en todo tiempo. Los crímenes son en todo tiempo porque siempre las cosas son divididas, cada quien nace con un ideal. Sí, Balaguer trabajó por los pobres, porque Balaguer, usted tenía una casucha de yagua y cuando iba a hacer un proyecto, incluía a esa persona para una casa. Cuando Balaguer, en los tiempos de Balaguer, cuando daba una caja que valía la pena, no una miseria como hacen ahora que le dan un disparate. Balaguer le daba una caja que las mujeres tenían que buscar un taxi para llevarla, porque tenía de todo.
Joaquín Balaguer gobernó República Dominicana en 3 periodos, de 1960 a 1962, del 1966 al 1978 y del 1986 al 1996. Cada uno estuvo caracterizado por circunstancias políticas y sociales particulares que marcaron su gestión y dejaron un legado en la memoria colectiva del pueblo dominicano. Bien, ahí estuvieron ustedes escuchando de boca de los dominicanos que vivieron en carne propia los 12 años de Balaguer, y cada quien lo ve desde un punto de vista distinto. Y yo soy de la que digo que nadie es completamente bueno ni completamente malo. Y indiscutiblemente, aunque yo no viví esa época, pero he podido leer la historia y he podido escuchar los relatos de quienes vivieron esa época, y es que Balaguer tuvo sus luces y sombras, y eran otros tiempos. Balaguer participó en uno de los regímenes más sanguinarios, que fue el régimen de la dictadura de Trujillo, y pues digamos que heredaría un poco de la forma de gobernar de Trujillo, aunque un poco más abierto, y hay personas que dicen que era un caudillo con respaldo popular. Hizo muchas cosas buenas, como ahí señalan algunas personas, que fue su trabajo en favor de los pobres, pero también sí hubo persecución en contra de las personas que tenían una ideología política distinta a la que primaba en ese momento, que era el reformismo. Y hablando, señores, de expresidentes de la República, un encuentro que generó un aluvión de comentarios y especulaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales fue el sostenido por los expresidentes Hipólito Mejía y Danilo Medina, que aunque son de partidos políticos diferentes, han mantenido durante mucho tiempo una amistad que no ha de sorprender a nadie aquí en República Dominicana, porque conocemos el vínculo que ha habido entre Danilo Medina y el expresidente Hipólito Mejía. Aún así, esas fotos que se publicaron en las redes sociales generaron curiosidad de que pudieran estar hablando ambos líderes, uno del oficialismo y uno de la oposición, sobre todo momentos en que el presidente Luis Abinader impulsa varias reformas que estaría sometiendo en lo adelante al Congreso Nacional. Sin embargo, Hipólito Mejía dice que él visitó a Danilo Medina por esta amistad que los une y que él es solidario con los amigos, porque también Danilo Medina se encuentra en una situación política difícil, haciendo alusión a la situación en que se encuentra actualmente el Partido de la Liberación Dominicana. El tema lo trabajó Nino Germán y nos preparó la siguiente historia. Un aluvión de especulaciones ha provocado la reunión entre los expresidentes Hipólito Mejía y Danilo Medina sobre lo que habrían apalabreado en este encuentro de renovación amistosa. Mira, yo soy de opinión de que los presidentes y los líderes tienen que hablar. Es que a mí nadie me quita, es que no les recomiendo a los políticos de cualquier nivel que hay que dialogar, hay que hablar, hay que tratar los temas nacionales. Número uno. Número dos, todo el mundo sabe que yo me he llevado, no tan bien, pero me he llevado bien con el presidente Medina. Él ha pasado un problema grave de enfermedad, su partido político tiene problemas, y yo soy solidario con los amigos y los enemigos políticos también, y los contrarios coyunturales. Esta visita se produce en momentos en que el presidente Luis Abinader busca consenso con varios sectores para impulsar la reforma constitucional y la eventual reforma fiscal, que van de las manos según el mandatario. El encuentro se da a casi 2 meses de las elecciones que le dieron la victoria a Abinader y al PRM, y cuando confirma el presidente que la reforma constitucional comenzará a socializarse. La postura del mandatario tiene el visto bueno del Congreso Nacional. Nosotros estamos trabajando en esos proyectos y esperamos en los próximos días. Hemos hecho consultas a algunos sectores, pero en los próximos días ya presentarlos para una discusión mayor. ¿Y por qué hemos presentado, y me adelanto un poco el tema de la reforma, por qué hemos presentado el tema de la reforma constitucional primero? Porque es el que va a garantizar todas las otras reformas. Si tú no tienes la sostenibilidad política y democrática, pues
puedes tener todas las otras reformas y te va a afectar para el desarrollo. Se comenta que la reforma constitucional rehabilitaría al expresidente Danilo Medina para que pueda optar por la presidencia de la República precisamente cuando el PLD se encuentra aminorado, por lo que el esposo de Candy Montilla podría mover el árbol morado. Vamos a ponerle los verdaderos candados para que nadie que retorne al poder, aún teniendo una mayoría absoluta como la que va a tener a partir del 16 de agosto, pueda tratar de perpetuarse en el poder por más de 2 periodos, tal y como establece la Constitución. Sin embargo, una rebelión como el agua del río subterráneo Brujuelas en San Pedro de Macorís, encabezada por los miembros de su comité político, Carlos Amarante Baret, Domingo Contreras y el saliente senador por Barahona, José del Castillo Sabiñón, es contraria a que el exmandatario continúe con la batuta en el PLD. Consideramos que nuestro partido aún está a tiempo de dar un giro de 180 grados y convertirse de nuevo en una opción de poder en los comicios electorales por venir. Para ello, se requiere que sus dirigentes estén plenamente conscientes del estado de gravedad que vive la organización. En los comicios del 2016, Danilo Medina resultó reelecto con un 61.74%, lo que se redujo en el 2020 cuando la candidatura de Gonzalo Castillo logró un 37%, y cayó estrepitosamente cuando Abel Martínez en mayo pasado solo recibió el voto del 10.39% de los electores. Muchísimas gracias a Nino Germán y a ustedes mantengan la sintonía con nosotros porque nos vamos a una breve pausa.